Una vez más les doy la bienvenida a Despertando en Gracia, un regalo de Dios. Espero que este capítulo les sea de gran bendición. Y a continuación escucharemos y meditaremos la siguiente alabanza. Bienaventurado, contento, feliz, afortunado, esperanzado, satisfecho, dichoso. Dichosos son los que tienen sed, dichosos son los que quieren pan, dichosos son por poseer lo que no se ve. Dichosos son los que buscan paz, los que lloran y quieren cerezar por recibir mejores riquezas. Y los perseguidos que buscan justicia, que van por la senda sin compañía, heredarán una tierra mejor, serán consolados y verán a Dios. Alégrense por ser llamados hijos de Dios. Alégrense por ser la luz sobre la mesa. Alégrense por ser buena tierra, por ser mensajeros de noticias buenas. Alégrense de esta fe verdadera que alimenta y consuela. Dichosos son los que esperan ver los tiempos malos desaparecer y descansan de sus fatigas en el gozo de creer. Y los perseguidos que buscan justicia, que van por la senda sin compañía, heredarán una tierra mejor, serán consolados y verán a Dios. Alégrense por ser llamados hijos de Dios. Alégrense por ser la luz sobre la mesa. Alégrense por ser llamados hijos de Dios. Alégrense por ser la luz sobre la mesa. Alégrense por ser buena tierra, por ser mensajeros de noticias buenas. Alégrense de esta fe verdadera que alimenta y consuela. Alégrense por ser buena tierra, por ser mensajeros de noticias buenas. Alégrense de esta fe verdadera que alimenta y consuela. Dichosos son los que ven lo que no se ve. Dichosos son los que escuchan la voz de Jesús. A continuación el profesor Juan Baños Ávila con el ciclo de estudio a los romanos. Si usted no ha visto las primeras lecciones, le dejaremos acá en la descripción la lista de reproducción. Ahora sí, vamos con el estudio de hoy.
Hola, hola, ¿qué tal? Bendición de parte del Señor para todos y cada uno de ustedes. Sé que están bien por medio de la fe que yo tengo en nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe que usted tiene en el Señor Jesucristo. En nuestra última lección vimos que éramos declarados justos sin serlo. ¿Y por qué? Porque el problema del pecado ya se resolvió. Claro. Nuestro problema, ¿sabe cuál es? Es un sentido de culpabilidad que no nos abandona. ¿Por qué? Porque siendo justificados y siendo declarados justos, siendo santificados en el Señor, ¿sabe qué? Cometemos un pecado y se nos viene todo el edificio abajo. Y decimos, oh, ¿por qué, Señor? ¿Por qué aquí? ¿Por qué? Sin querer de darle un cheque en blanco al pecado propiamente tal, el problema del pecado ha sido resuelto en el Señor. Porque Dios nos ha declarado justos y porque Dios nos ha declarado posesión de Él. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos cuando esperamos lo otro en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios no fue una gotita, como se dice en muchas partes, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por todos los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por los justos, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Esto es lo importante, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estaremos reconciliados, seremos salvos de su ira. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Tenemos la costumbre de no afirmarnos en aquello que dice la palabra de Dios. Lo primero que la Escritura nos dice es que nosotros hemos logrado paz con Dios. Antes éramos enemigos de Él, ahora tenemos paz con Dios y eso es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, con esa paz o por esa paz tenemos entrada a la gracia que Dios también nos ha dado por medio de Jesucristo. Y en medio de todo esto, ¿no es cierto?, nos gloriamos en la esperanza, porque si somos capaces de gloriarnos en las tribulaciones que nos están aquejando, que nos están afligiendo de una u otra manera, en aquello que será nuestra salvación y nuestra vida eterna, ¿sabe qué? Nos gloriamos en ello. También la Escritura nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. En nuestra congregación, el pastor nos lleva, ¿no es cierto?, en un coro que podemos decir, o que se llama Grande Amor. Y decimos, no lo puedo entender porque Él me ama. O sea, no lo puedo entender, no me entra. Solo entiendo que Él dice que me ama y yo le creo. Y este amor ha sido
derramado en nosotros. No es una cuestión de que nos tiró una gotita, nos tiró otra gotita, que este es salvo, que este no es salvo, que no, se derramó, se entregó. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, toda su sangre física fue derramada. Y también toda su sangre espiritual, entre comillas y subrayado, toda ella fue derramada en usted y también en mí. No una gotita. También dice la palabra de Dios que hemos leído que se nos ha dado al Espíritu Santo. Y esta es otra cosa que es tremenda. ¿Sabe? El hombre de Dios tiene al Espíritu Santo que lo guía a toda verdad, a toda justicia y a todo entendimiento. Y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a fortalecernos cada día de nuestras vidas en el Señor. Nos ha sido dado por Él porque ya tenemos paz con el Señor y somos salvos de su ira, y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo somos justificados y hemos sido declarados justos. Y lo último que nos dice la palabra del Señor es que hemos sido reconciliados con Dios. ¡Wow! Tenemos acceso a Dios. Tenemos oportunidad de estar con Dios. Tenemos la oportunidad de platicar, de conversar con Dios. Porque tenemos... Miren, en el Antiguo Testamento existía el tabernáculo. Y el tabernáculo tenía un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y a ese lugar santísimo solamente una vez al año, y solamente el sumo sacerdote, previamente habiendo hecho expiación por los pecados del pueblo y por los pecados de él, podía entrar a ese lugar una vez al año. Cuando vino Cristo y abolió por completo ese tabernáculo, ese templo propiamente tal, ahora en su vida o por su vida tenemos acceso al mismo lugar santísimo. Ahora, no solamente el sumo sacerdote, sino que todos nosotros, y todas las veces que creamos o que queramos ir, ahí está abierto para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido reconciliados con Dios. Porque Dios, ya somos amigos de Él, ya somos, no tan solo somos hijos, somos súbditos, somos guerreros, también somos hijos, somos amigos de Dios. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos da dos ejemplos que nos hace ver esta realidad. Primero, muy conocido por todos, Adán. Y el segundo, Cristo. ¿Sabe lo que dice de Adán? Que por él entró el pecado al mundo y con él la muerte. Los muchos en Adán murieron, y eso aún antes de la ley. Siempre ha habido pecado, siempre ha venido condenación. Vino juicio y condenación. Los expulsó del huerto del Edén, nos expulsó a todos nosotros del Edén. Reinó la muerte y el pecado, trajo la transgresión a Dios, su desobediencia nos constituyó a todos pecadores. Y la ley es introducida para que el pecado abundase. Saber los muchos pecados que hemos cometido. Yo cuando más joven oraba a Dios y le decía: tú me dices que yo soy pecador. Pero yo no comencé esto, lo comenzó Adán. Así que él tiene que pagar los platos rotos por mí. Pero yo no empecé, yo heredé el pecado de él. Pero yo, si hubiese tenido que comer del fruto prohibido, no habría comido. Me mentí a mí mismo. Por dos cosas. Primero, porque habría comido. Y segundo, porque es mi responsabilidad los pecados míos y no son responsabilidad de otros, porque somos los muchos los que hemos pecado. Ahora, en el caso de Cristo, el apóstol Pablo también hace una diferencia. ¿Por qué? Porque por Cristo vinieron el don y la gracia.
Vino como don a causa de las muchas transgresiones, y con su venida Él nos justificó. Por el don, su don reinó la vida, recibiendo abundancia de gracia y del don de su justicia. Vino por Cristo la justificación de la vida. Su obediencia nos trajo a ser constituidos en justos sin serlo. Por Él ha sobreabundado la gracia. Hemos recibido la vida eterna por Jesucristo. ¿Sabe? De todas estas cosas que habla el apóstol Pablo en Romanos acerca de Cristo, quiero detenerme en que por Él sobreabundó la gracia. La cruz del Calvario es solamente uno de sus actos de gracia. Es el acto de gracia inicial en el cual nosotros tenemos entrada a esta gracia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente. Nosotros, como cristianos, nos olvidamos de las múltiples gracias que Dios tiene para con nosotros. La máxima es Cristo, lo sabemos y es una realidad. Pero con Cristo, dice el apóstol Pedro, nos ha dado Dios todas las cosas juntamente con Él. Y todas las cosas nosotros las hemos desaprovechado. Nosotros no nos hemos dado cuenta de la capacidad que Dios nos ha dado en Cristo de poder ser lo que debemos ser y no lo que ahora somos. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder, amor y dominio propio. Y nosotros somos cobardes para emprender cosas en el Señor. Somos cobardes, decía una persona, porque con un ojo estamos creyendo de que Dios va a sanar al enfermo y con el otro, y ese ojo está cerrado, y con el otro ojo abierto estamos viendo si acaso se sanó o no se sanó. Estamos ahí, con un pie en la canoa y con otro pie en el agua, o en dos canoas diferentes. Cuando hemos entrado y nos hemos dado cuenta que sobreabundó la gracia, nosotros tenemos que descubrir a Cristo. Porque donde abunda el pecado, dice Pablo a los romanos, sobreabunda la gracia de Dios. Y en ese sobreabundar la gracia de Dios, usted y yo podemos vivir más allá de nuestras actuales mediocres vidas espirituales. ¿Sabe qué? El vivir en la gracia. ¿Cómo se llama este programa? Despertando en gracia. Despertando a la gracia. Darnos cuenta de que podemos vivir una vida diferente con el Señor. Cuando la gracia abunda en nuestros hogares, en nuestra vida, en nuestra personalidad, nos hace seres absolutamente distintos y nuevos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el pecado que tengamos o que efectuemos posterior, porque ya nos perdonaron los pecados. Los pecados posteriores también son perdonados si los confesamos. Pero si por ahí queda alguno medio dudoso, ¿sabe qué? Ha sido ya vencido por Jesucristo y ya Dios ni se acuerda de ninguno de ellos. Ni de los suyos y de los míos tampoco. Que Dios les bendiga. En esta sección nuestra hermana Ada Acuña compartirá con nosotros la palabra de Dios. Hola, que el Señor les bendiga. Hoy es un nuevo domingo donde estamos reunidos aquí en estas plataformas compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Para mí es un gusto poder estar frente a ustedes y poder compartir también de la palabra del Señor. El día de hoy
tendremos la lectura bíblica en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Y dice de la siguiente manera: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos. La primera exhortación en lo que hemos leído. Estar siempre gozoso, no solamente en las cosas buenas, en los momentos felices, sino también en las penas, en las dificultades, en las pruebas. En Santiago, el libro de Santiago nos dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Aquí nos dice que también debemos gozarnos en las pruebas, en las dificultades. El Señor por eso nos dice estar siempre gozosos. No en ciertas ocasiones, sino que en todo momento. Santiago considera inevitables las pruebas, pero que estas son una ocasión para tener gozo, y no para una resignación desalentadora o para dejarnos vencer por las pruebas o por las dificultades. Podemos tener sumo gozo en medio de las pruebas, porque ellas son utilizadas para producir paciencia. El cristiano puede estar siempre gozoso porque su gozo no se basa en las circunstancias, sino en Dios. Porque las circunstancias cambian todos los días, pero Dios no cambia. Él siempre es el mismo. El mismo Santiago dice en el capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Se da cuenta? Que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No hay cambios en Él. Pero las circunstancias sí cambian. Entonces, el estar siempre gozoso no depende de las circunstancias, porque las circunstancias cambian. A veces podemos estar contentos, a veces podemos estar enfermos tal vez, pero aún en la enfermedad también debemos estar gozosos. La bondad de Dios es constante y no cambia. Y lo mejor de todo, que está a nuestro favor. Hay algunos cristianos que tienen miedo, por así decirlo, de gozarse. Y andan siempre con la cara larga. Yo creo que usted lo ha visto. Andan siempre con la cara larga. Sí. Es como si fuera un deber sagrado ser serios y melancólicos. Pero la palabra del Señor nos enseña que siempre debemos estar gozosos y demostrar ese gozo, por cierto. También nos dice el versículo 17, orad sin cesar. Es otra exhortación del apóstol. Los cristianos debemos orar continuamente, porque la oración es la comunicación que tenemos con nuestro Padre, con Dios. Y debemos vivir cada minuto en una constante y fluida comunicación con nuestro Padre, con Dios. Hay un peso importante y significativo en el tiempo que le damos a la oración, en donde nos alejamos de todas distracciones, de todo aquello que nos pueda distraer, y nos enfocamos y nos concentramos en la comunicación que vamos a tener con Dios, de forma íntima y privada. En Mateo capítulo 6, versículo 6, habla de los hipócritas que se paraban en las plazas a orar para ser visto por los demás. Y en ese mismo versículo, el Señor manda a que entren a los aposentos y a puerta cerrada oren a su Padre que está en privado. Y esta es la orden de que debemos orar en privado y no delante de los demás. Porque esto nos da a entender que la oración quizás la estamos haciendo no para Dios, sino para los hombres. Hoy en día muchos oran para ser admirados por los hombres, para que digan, no sé, que habla bien, que ora bien, qué espiritual que es, y no para comunicarse directamente con el Señor. Cuando oramos en privado, estamos realmente seguros de que no estamos orando para impresionar
al que nos está oyendo, ya sea personas o un grupo de personas, sino que estamos orando para comunicarnos con Dios. Tal vez el orar en privado puede llevar igual, en cierta manera, a hacer una oración errónea, ya sea porque empezamos a pedir cosas que no conviene, porque, no sé, oramos de cualquier otra cosa que no sea mejor comunicarse con Dios, pero sí estamos seguros que no estamos orando para impresionar a los que están a nuestro alrededor, como lo hacía, o como nos dice la palabra del Señor, como hacían los fariseos o aquellos que oraban en las plazas solo para impresionar o para mostrar que estaban orando. También es importante y de gran valor la comunicación que tenemos con Dios a cada instante o a cada momento del día. Si bien en algún punto hay que establecer un momento de tranquilidad, de lejos de distracciones, también es importante mantener una comunicación constante a cada minuto y en cualquier lugar. En su trabajo, mientras teclea, mientras cocina, mientras barre, no sé. Entonces es importante también mantener esa comunicación, pero ambas van de la mano y no se oponen. O sea que las dos son de gran importancia. Hay muchas cosas valiosas implicadas en esta orden de orar sin cesar. Uno, el uso de la voz no es un elemento esencial en la oración. Podemos orar sin pronunciar una sola palabra. Y ejemplo de esto lo tenemos en Samuel, capítulo 1, versículo 13, dice: Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Ella oró sin importar quién estaba a su alrededor. Quizás se fue a un rinconcito ahí al templo, pero ella se aisló de todo lo que estaba a su alrededor y solamente era la comunicación de ella con el Padre. Y era una comunicación interna, por así decirlo, porque dice que no se escuchaba su voz. Entonces, el uso de la voz, de palabras, de hacer sonido, no es relevante y no es importante en la oración. La postura con respecto a la oración no es tampoco de primera importancia. Más bien toma relevancia la postura del corazón más que la del cuerpo. O sea, es más importante orar con un corazón sincero que arrodillarse, tirarse de guata o orar haciendo escándalo, por decir de alguna manera. ¿Ya? Porque hay ocasiones que quizás usted no va a poder doblar su rodilla para hablar con Dios. Y eso no significa que Dios no va a escuchar su oración. ¿Por qué? Porque no es de relevancia la forma o el inclinarse o el acostarse o para comunicarse con Dios. Más bien, la importancia en la oración es que usted desee la comunicación con Dios y lo lleve a cabo, por cierto, de corazón sincero. Por eso digo que toma más relevancia la postura del corazón más que la del cuerpo. El lugar de la oración tampoco es de gran importancia. Me refiero a que hay algunos que han dado como tema importante el tener un lugar sagrado en su casa, un tipo tabernáculo para orar y para estar ahí cada día. Sino que es más importante, como le decía, estar en privado y alejado de las distracciones. Hay que estar siempre en un lugar determinado para orar. El tiempo determinado para la oración también carece de importancia. Usted puede orar en todo tiempo, y lo dice la palabra de Dios. Dios trabaja con horario continuado. Salmo 55, 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Entonces, para quienes colocan un horario, a tal hora voy a orar todos los días, está bien, está en todo su derecho y lo puede hacer, no está malo. Pero es irrelevante cuando la importancia de la oración es la comunicación con Dios. Y el salmista lo dice: a cualquier hora, en la mañana, en la tarde, en la noche, oraré a Dios y Dios escuchará mi oración. Que el Señor nos bendiga.
lo importante de orar sin cesar es que un cristiano, es que usted y que yo, nunca debemos estar en un lugar donde no podamos orar. Podemos ir a cualquier parte mientras en ese lugar podamos mantener la comunicación con Dios. Y podamos también dejar un lugarcito, un momento, un ratito para estar a solas con el Señor, lejos de las distracciones. La siguiente reflexión o la siguiente exhortación que el apóstol hace, dice, dad gracias en todo. No necesariamente damos gracias por todo, sino en todo. Mientras preparaba este mensaje, leí en un comentario bíblico que estaba leyendo unas frases bastante peculiares con respecto a estas tres exhortaciones de Charles Spurgeon, creo que así se pronuncia. Dice, cuando el gozo y la oración están casados, su primer hijo es la gratitud. Dad gracias en todo. La gratitud, mis hermanos, debiera ser nuestra respuesta a Dios por su amor. Por ese amor que no comprendemos, como dice el corito, no lo entendemos, no lo comprendemos porque siendo nosotros pecadores, Él nos amó de tal manera, dice su palabra. Así lo hemos aprendido. Creo usted que así ha seguido nuestros videos en estos estudios que estaba haciendo el profesor. Hemos aprendido que Dios nos amó a pesar de ser pecadores. Porque todos somos pecadores delante de Dios y todos a lo mejor merecemos el castigo. Pero Dios nos amó y no entendemos ese amor. Entonces nuestra gratitud debiera responder a ese amor y no responder a lo que Dios pueda darnos materialmente o que si Dios responde o no responde nuestras oraciones. Nuestra gratitud no debiera estar condicionada por lo que Él hace, por lo que Él pueda darnos, sino que debiera ser una actitud en nosotros en respuesta a lo que Dios hizo por nosotros. Nos amó primero. Y no debiera estar condicionada tampoco por las circunstancias, sino solo por su amor. Orar sin cesar, estar siempre gozoso, dar gracias en todo. A modo de resumen de estas exhortaciones que el apóstol nos ha hecho en este día y que el Señor nos da a nuestras vidas, podemos decir, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Después de cada una de estas exhortaciones que hemos visto, de estar siempre gozosos, de orar sin cesar, de dar gracias en todo, nos dice que lo hagamos todo esto porque es la voluntad de Dios. La idea de esta orden no es una obligación, haz esto. Más bien es una libertad, puedes hacerlo, es la voluntad de Dios. Eso ha sido todo por hoy. Me despido y los invito a encontrarnos el próximo domingo, aquí en YouTube. Que Dios les bendiga. Y me Ahora sí, vamos a las lecciones a los estudios. ¿Por qué a los estudios? Con el ciclo de... Con el ciclo alabanza.